Juan Carlos Salazar y Francisco Restrepo son los interventores de esta mega obra vial que necesita Ibagué, interventores del consorcio Conexión Vial 60. Francisco, ingeniero, muy buenos días, bienvenido a Econoticias. Pablo, muchísimas gracias y muy buenos días a todos los oyentes. Juan Carlos Salazar, buenos días. Muy buenos días, Juan Pablo, toda la mesa de trabajo y todos los oyentes que nos están acompañando en esta mañana. En las últimas semanas se ha especulado con la tentativa de liquidación del contrato del Puente de la 60. ¿Cuál será el futuro de este millonario proyecto? Juan Carlos. Buenos días. El futuro de este millonario proyecto, quiero darle un parte de tranquilidad a la comunidad y a todas las personas en general de nuestra ciudad de Ibagué. El proyecto está totalmente garantizado, el proyecto es altamente financieramente garantizado y técnicamente también nos cumple. En este momento puedo decirle a la comunidad y a todos los que nos escuchan, ayer tuvimos una última mesa de detalles muy técnicos con el contratista y su especialista que lo está acompañando en estructuras, el ingeniero Fandiño, donde logramos ultimar los últimos detalles sobre los diseños geométricos y estructurales que estaban pendientes para que en el momento en que la entidad nos imparta la orden de reiniciación del proyecto podamos iniciar inmediatamente una vez tenemos saneado el requisito que está pendiente con la autoridad ambiental. Ingeniero Francisco, tienen ustedes el deber de ejercer el control y vigilancia del proyecto y por lo tanto tienen que conocer los pormenores de la obra. En este sentido, ¿es cierto que el Puente de la 60 fue mal planeado al no tener permiso de aprovechamiento forestal antes de la licitación? Juan Pablo, ¿cómo estás? Bueno, sí señor, nosotros como interventores tenemos conocimiento de los pormenores y la estructuración de todos los componentes técnicos del proyecto. No sería válido decir que el proyecto fue mal planeado por no contar con estas solicitudes de permiso. Acordémonos que estas solicitudes de permiso son solicitudes de permiso de aprovechamiento de individuos arbóreos en perímetro urbano. Es decir, que es un procedimiento debidamente reglado ante la autoridad ambiental y lo que nos establece precisamente el decreto 1076 del 2015 es que este tipo de proyectos no requieren unos licenciamientos ambientales, sino que simplemente al momento de su ejecución requieren una autorización de la corporación para este tipo de trámites como es el de aprovechamiento forestal. Por lo tanto, desde el punto de vista de la interventoría no sería correcto decir que no estaba planificado en ese orden el proyecto. ¿En qué se diferencia, Juan Carlos, un permiso de aprovechamiento forestal a una licencia ambiental que sí debe tener un estudio mucho más robusto, más claro, y este sí debería haber estado colgado antes de la licitación pública? ¿Qué diferencias hay entre uno y otro en un trámite ante una corporación autónoma? Sí, a ver, el permiso de aprovechamiento ambiental nosotros lo genera el contratista en base a unos estudios y diseños que plasmó el consultor y a un presupuesto para el plan de manejo ambiental que está plenamente identificado en el presupuesto general de la obra. Cuando la licitación sale, el presupuesto tiene unos recursos para el permiso para el plan de manejo ambiental y es allí donde el contratista con su equipo profesional identifica las actividades que se deben ejecutar. La licencia ambiental recoge muchas connotaciones de la parte ambiental. El permiso que nosotros necesitamos está enfocado en solamente el aprovechamiento de los individuos arbóreos que se encuentran sobre el corredor de la carrera quinta entre la calle 64 y la calle 52. Es decir, ingeniero Francisco Restrepo, ¿no es cierto que para el aprovechamiento forestal, para la tala o el traslado de 95 árboles en el sector de la 60 con quinta de Ibagué, había que tener este permiso, porque no era una licencia ambiental, sino un permiso de aprovechamiento, lo cual no es requisito sine qua non
para colgarlo en la licitación pública. No es necesario, Juan Pablo, y si lo vemos, los proyectos en general en Colombia se estructuran de esa manera. Por ejemplo, la resolución 2335 del 2022, que es la resolución de INVIAS sobre los sistemas de gestión ambiental, precisamente tienen previsto que durante el desarrollo del proyecto los ejecutores son quienes realizan este tipo de solicitudes. Sin embargo, reiteramos, como lo ha dicho el ingeniero Juan Carlos, esto estaba previsto y planteado en el momento de la licitación y por eso en el plan de manejo ambiental, que es uno de los componentes presupuestales de la obra, estaba claro que el contratista tenía un rubro, un monto para poder hacer esas compensaciones ambientales y aprovechamiento forestal al momento de hacer la aplicación de su guía, como lo indica la resolución 2335. Bueno, ahora hablemos del tema del Instituto Colombiano de Arqueología, más conocido como el ICANN, porque se ha señalado al ICANN y a Cortolima en reiteradas ocasiones, ingeniero Juan Carlos, como los responsables de la parálisis, pero al contratista no le recae parte también de la responsabilidad por los incumplimientos, por ejemplo, los retrasos en la preconstrucción. Juan Pablo, cuando se presenta el proyecto y sale a licitación, observamos que él tiene unas matrices que son las que direccionan la ruta por la que se tiene que encaminar el proyecto y por la que se tiene que conducir. Cuando vemos cómo detalló el consultor esta matriz, vimos que es de mediana complejidad. Al ser de mediana complejidad, nosotros simplemente teníamos que elevar una consulta al ICANN y ellos nos tenían que definir esa ruta, qué era lo que teníamos que seguir, para dónde teníamos que seguir, izquierda o derecha. Cuando ellos nos responden y nos dicen que por la complejidad del proyecto y por una actualización que derogó mucha normatividad anterior y esta salió en el 2022, el proyecto viene a ser objeto de permiso del ICANN, del permiso de arqueología. Entonces nosotros, en la buena responsabilidad que tenemos como interventoría y el contratista en su labor también de evitar un proceso sancionatorio por incumplimiento de estas normatividades, nos tocó subir y ejercer ya no una manifestación del proyecto y entregar ese proyecto allá, sino que ya empezar a solicitar las respectivas autorizaciones y los respectivos permisos al ICANN. Entonces el cambio de la normatividad fue lo que nos condujo a que la perspectiva que teníamos del proyecto nos cambiara y el cambio de la normatividad que había sido un año anterior. A ver, ingeniero Francisco, si el proyecto no es de alta complejidad, sino era de mediana complejidad, tal como lo arrojó el estudio de la consultoría previa a la licitación pública, entonces, ¿por qué también se mete la fábula de que estuvo mal planeado el proyecto en el sentido de que no tenía permisos del Instituto Nacional de Arqueología? Lo del Instituto Nacional de Arqueología es un elemento que no hay que perder de vista, que, como le dice el ingeniero Juan Carlos, depende de la complejidad. En el momento en que la consultoría que entrega sus trabajos en el 2021 realiza el análisis, la guía metodológica que se tiene para hacer los análisis de complejidad nos arrojaban una complejidad media. Sin embargo, en el ejercicio de un proceso de construcción, el contratista de obras es el responsable de hacer la actualización de su guía. Él hace la actualización, hace las respectivas consultas como estaba planteado, y de acuerdo a esas consultas que incorporan el ICANN, nos indica que conforme a la nueva resolución que sale emitida en el 2022, para ellos hay una complejidad mayor que pasa a ser alta. En ese momento pasamos a tener un elemento que lo único que nos indica es que tenemos que hacer un plan de arqueología preventiva. No es que hayan habido hallazgos arqueológicos o hayan habido elementos que no hayan sido previstos, sino que lo que nos pide en ese momento el ICANN es: sí, ya tenemos conocimiento de su proyecto porque ustedes nos lo están poniendo en conocimiento, pero el proyecto para nosotros es una complejidad alta y queremos o requerimos que ustedes tengan un acompañamiento de arqueología preventiva, que simplemente consiste en unos manejos frente a las excavaciones, acompañados obviamente de un arqueólogo y otros procesos que ya pues el ICANN nos aprobó y nos dio el permiso. Entonces ese mito de que por no haber tenido ese proceso
se presentaba la falta de planeación, pues no es de acorde a las situaciones de la trazabilidad real del proyecto, porque esto se debe en función a la actualización de los actores que se verifican al momento de mirar la matriz de complejidad del proyecto. Es decir, entonces sí era un proyecto de alta complejidad, pero se había dicho antes que era de mediana complejidad y cambió la resolución. Correcto, la resolución cambia de posiciones y, y técnicamente en el 2022. Entonces, desde ese punto de vista, la interventoría del contratista no se puede hacer el ciego y el sordo, Sí. y tiene que mencionárselo y poner en conocimiento de la entidad esta nueva resolución para que se elaboren los respectivos ajustes que necesitaba el proyecto ante esta necesidad O sea, jurídica. ahí se hubo un pequeño descache de la licitación, ¿o no? No, Porque entonces no uno podría porque decir, entonces sí debió haber estado nosotros este dependíamos- permiso antes de la licitación. no porque nosotros dependíamos de las observaciones que había hecho y había plasmado el consultor. Y el consultor se basó en la metodología que a él le ocupaba, que la puso en conocimiento y él entregó los diseños en el 2021. Ok, la interventoría ha solicitado, Juan Carlos, a la alcaldía adelantar proceso sancionatorio por incumplimientos por parte del contratista Consorcio Puente Carrera Quinta. Sí, señor. La interventoría hizo una solicitud de incumplimiento parcial al contratista y se la elevó y la radicó a la entidad, porque pues él venía con unos incumplimientos en la parte CISO. El proyecto, pues como lo vemos y ya lo tenemos claro, es un proyecto de una envergadura y de unos recursos muy considerables para nuestra ciudad. Y tiene que cumplir una serie de requisitos. Dentro de esa serie de requisitos, pues habían unas falencias en la parte CISO y unas falencias técnicas pues menores, pero que pues nosotros, como lo decimos, no nos podemos hacer los ciegos en el proceso y en la metodología constructiva que tiene que cumplir con toda la metodología a nivel de pavimentos del INVIAS. Entonces elevamos un requisito de proceso sancionatorio contra el contratista que está haciendo pues Sí. su legítima defensa en este momento. Ya se han surtido 2 audiencias. En una segunda audiencia pues este quedó suspendido y estamos a la espera de que él aporte un nuevo material probatorio al cual tiene derecho. Pues él no se le puede violar su legítima defensa jurídica y técnica para que él haga sus respectivas observaciones o subsane esas observaciones. Ingeniero Francisco, ¿cuenta el contratista de la 60 con Quinta con la liquidez suficiente para hacer frente a sus obligaciones? Juan Pablo, digamos que en ese sentido, más que el contratista, es el mismo proyecto. El proyecto está planteado que precisamente para blindar frente a posibles elementos de liquidez y hacer lo que está establecido en el Estatuto Anticorrupción como un apalancamiento del proyecto, se pactó un anticipo. Ese anticipo actualmente se encuentra en la fiducia, cerca de 8.900 millones de pesos que nosotros tenemos en la fiducia que están dados para apalancar el proyecto. En ese sentido, el mismo proyecto es el que cuenta desde su planificación con la capacidad para de dar las herramientas financieras para la ejecución. Sí, tenemos, como les reitero, 8.900 millones de pesos en fiducia en este momento, no están desembolsados, están en una fiducia. Y fuera de eso, pues como es de conocimiento de muchas personas, hay otros recursos provenientes del empréstito que son los que van a pagar el contrato, que son cerca de 37.000 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, el proyecto como tal es el que tiene que contar con la liquidez y la viabilidad financiera y lo cuenta. Y quería, Juan Pablo, reiterarte, digamos, para que no quede el mal sabor en el aire de la parte del ICAM, es que al momento de realizar la consultoría teníamos unos parámetros de una resolución o la entidad tenía unos parámetros de una resolución y evaluó su impacto desde esa resolución. Sin embargo, en el 2022, cuando ya se está ejecutando la obra y se eleva la consulta al ICAM, pues se evidencia que hay una modificación de resolución en el 2022 que genera unos nuevos criterios de evaluación y fue lo que elevó el nivel de complejidad alto,
más no es que no se hubiera hecho debidamente el análisis. Bueno, ahora quiero detenerme un par de minutos a hablar sobre el anticipo del 30% de la mega obra del puente de la 60 con Quinta. Mega obra que cuesta aproximados 40.000 millones de pesos. Sobre esta mega obra se giró a la fiduciaria del Banco de Bogotá el 30% del valor. En esto también, de alguna manera, ingenieros se han tejido mitos en el sentido de que han dicho de que el contratista se embolsilló la plata. A ver, queremos dar un parte también de total Se transparencia lo en pregunto el así manejo de crudo los porque eso recursos. es lo que dicen en la opinión. Sí, claro. Y es la una gente no especulación. sabe que hay una fiduciaria del Banco de Bogotá garantizando la seriedad del proyecto. Nosotros todos los contratos en Colombia cuando tienen manejo de recursos de anticipos están sometidos al Estatuto Anticorrupción. ¿Hace cuánto se manejan los contratos de anticipos con fiduciarias? Si no estoy Donde se mal, garantiza la seguridad de la plata y que no se la van a robar. si no estoy mal, el Estatuto Anticorrupción cambió la fórmula de manejo de anticipos en el 2011 o en el 2012. Así Este es. contrato está sometido a la normatividad vigente que está consagrada en la Ley 80 para el manejo de anticipos y en ese orden, contractualmente, el contrato tiene un anticipo del 30% que corresponde a 11.743 millones de pesos, los cuales el contratista abre una fiducia para manejo de los recursos y son consignados en la fiduciaria Bogotá. Ese manejo, aquí estoy confirmando, y es la ley 1474 del 2011, la que tiene la injerencia sobre el manejo de los anticipos. Entonces, retomo, hay 11.743 millones que son depositados en la fiducia de Bogotá. El contratista, por su metodología, su clausulado contractual, pues tiene un manejo conjunto con la interventoría. Nosotros somos los que autorizamos el desembolso de acuerdo a un cronograma de inversión y a un cronograma de manejo e inversión de los recursos del anticipo. Nosotros somos los que prácticamente autorizamos esos desembolsos. A la fecha, les certifico que hemos autorizado desembolsos por 2.950 millones. En este momento le puedo certificar, podemos pedir, y cualquier ciudadano, cualquier veeduría puede pedir el certificado, y hay más de 8.700 millones en las cuentas de la fiducia de Bogotá, del contrato de fiducia que se maneja con el Bueno, ¿y contratista. qué seguridad tenemos, ingeniero Francisco, que los casi 3.000 millones que tiene el consorcio fueron bien invertidos y que no hubo sobrecostos? Juan Pablo, los recursos que fueron generados como desembolsos de ese anticipo, que son cerca de 2.900 millones de pesos, en primera medida, la comunidad ya está haciendo uso de muchos de ellos. Dentro de esos tenemos los traslados de la red eléctrica que están sobre la carrera quinta, que la comunidad ha visto. Eso es un traslado de una red provisional eléctrica que se tuvo que hacer para abrir los espacios para el momento de la ejecución del puente, tener la disponibilidad de espacio suficiente. Entonces, en este momento, el suministro de la red que está pasando por la red que está en la quinta está sobre la red ejecutada en el contratista. ¿Qué más tenemos? Los manejos de los mantenimientos viales perimetrales. Uno de ellos que digamos, estuvo en noticias y todo el mundo lo conoció y lo vio, lo voy a poner en referencia, es el de la 64 con séptimo en el sector de multicentro en el semáforo, donde se hizo por muchísimo tiempo un daño sobre la estructura que tenía unas deformaciones de estructura de pavimento. Eso se excavó, se hizo unos sellos de un pozo y se volvió a conformar la estructura. En este momento está en servicio para la comunidad. Lo mismo en el sector de Versalles, lo mismo en el sector del Jordán, lo mismo unos reparcheos en la carrera sexta. Entonces, sobre esos recursos que se desembolsaron, que son cerca de 2.950 millones de pesos, son ya de conocimiento público porque nosotros lo tenemos reflejado en nuestros informes de una manera transparente y amplia, donde
se ha mostrado a cada uno de los desembolsos que se ha hecho y las actividades que en este momento están ejecutadas en el proyecto. Frente a los costos del mismo, los sobrecostos del proyecto no se generan porque el anticipo no paga la actividad. El anticipo lo que hace es apalancar el ejercicio mediante la compra de un suministro, mediante los pagos de un subcontratista, mediante los pagos de un proveedor, en el marco de los mismos precios contractuales, sin salirnos de los precios contractuales. Simplemente es un apalancamiento y, como les reitero, pues la comunidad en este momento puede ver las obras ejecutadas, ¿sí? Tenemos una compra de una tubería que es para un aprovisionamiento de materiales, tenemos unas compras de asfalto que ya se aplicaron, tenemos una ejecución de una red eléctrica, una red telemática, un mantenimiento vial que están en servicio de la comunidad en este momento y las labores que se están realizando en el sector de la floresta de la reposición de una tubería de 36 pulgadas para el alcantarillado de aguas lluvias. Entonces, en ese A sentido, ver, las ingeniero Juan empresas, Carlos Salazar, ¿cómo se mueven los contratistas de esta mega obra entre la suspensión del proyecto, el anticipo y un acta parcial que no se les ha pagado? Juan ¿Cómo es Pablo, la mecánica? el proyecto del puente de la 60, en sus cláusulas de norma de pago, dice que el contratista puede cobrar hasta el 90% de los recursos una vez ejecutados, ese 90% y el 10% contra una liquidación. En ese orden de ideas, él en todo su derecho puede presentar actas parciales como cualquier otro contrato de obra en Colombia. Él venía con un avance de obra y hizo el trámite la primera semana de diciembre del pago de un acta parcial número 1. Y así sucesivamente estaba en estudio de la interventoría un acta parcial número 2, las cuales sumadas en, en inversión puede tener el contratista alrededor de los 2.600, 2.700 millones de pesos ya ejecutados. Hay que darle a conocer a la gente que, pues, muchos harán un cálculo actuarial y dirán, venga, pero ustedes ya le giraron 2.900 millones, solo ha ejecutado 2.600. Él también tiene unos insumos comprados con recursos del anticipo que están Sí, almacenados. pero hay Que, facturas que respondan por correcto, esos 2.900 correcto. La millones. interventoría para poder hacer cualquier desembolso de los recursos del anticipo Sí. tiene que tener las facturas. Hay una metodología de procesos de desembolsos muy Sí. establecida por las fiducias en Es Colombia. cierto que la Fiscalía General ya tiene copia de todas esas facturas debidamente soportadas. Como cualquier persona en Colombia, cualquier empresa en Colombia, somos objetos de cualquier tipo de investigación, no solamente por la Fiscalía, sino también por la Contraloría, que ya entró a ser parte Sí, de este proceso, la Procuraduría, sí. y ellos ya tienen pues Bueno, todas las respectivas pruebas y que ha aportado la interventoría para hacer pues para dar a conocer que esto se ha manejado de manera transparente. ingeniero Francisco Restrepo, ahora quiero preguntarle por los propietarios. ¿Quiénes son los verdaderos dueños de este consorcio, de este contrato del puente de la 60? Los que adjudicaron, porque también ha habido pues rumores especulativos, algunos con asidero, otros no tanto, en el sentido de que el ingeniero Laguera Agudelo es el dueño del contrato cuando él tiene el 10%. Sin embargo, el ingeniero Agudelo pues no goza siempre del prestigio porque incumplió en Cala del Sol en Confenalco, porque tiene problemas en el sur del Tolima con el hospital de Río Blanco, etcétera. Pero realmente, ¿quiénes son las empresas que tienen el 90% y quién es el doctor Roberto Gutiérrez? No, digamos que los verdaderos, en los términos que me los preguntan, los dueños del contrato es el consorcio. El ingeniero Roberto Gutiérrez tiene cerca del 70% con una de sus empresas en el consorcial. Él es el representante legal, con él es como hemos desarrollado todos los documentos contractuales, hemos desarrollado múltiples mesas de trabajo, inclusive creo que la misma comunidad lo ha visto en los videos que hubo en algún momento circulando frente a unas molestias de unos trabajadores en el sector. Entonces, digamos que claramente el ingeniero Laguer está en el consorcial, pero quien responde para nosotros como representante legal es el ingeniero Roberto Gutiérrez. La empresa de Roberto Gutiérrez es una empresa que
tiene el conocimiento y tiene la trayectoria de haber desarrollado obras en el país. Actualmente tiene unas obras en el IDU, tiene obras en el Invías, está conformado por la empresa Mineros y la empresa BGDS, que son dos empresas de la misma persona. El otro conformante es el ingeniero Laguer, que tan solo tiene un 10%, y el otro conformante es una empresa denominada Mega Obras, que es otra empresa de Bogotá, pues con mucho recorrido, mucho prestigio. Pero Ahora, si el reitero, ingeniero nuestro, Laguer, lo digo con mucho respeto y ustedes son los interventores, tiene algunos cuestionamientos en obras en el Tolima, ¿para qué entonces ellos lo metieron de representante legal suplente? Ni idea, ¿cierto? No, pues nosotros partimos del principio de la buena fe y pues es la misión que tenemos nosotros desde la interventoría y es sacar este proyecto adelante. Hay un interés mayor que es el beneficio a la comunidad, que la inversión se vea reflejada en el proyecto y pues es la misión que tenemos, o sea, no Sí, solamente desde el punto de vista sí. del negocio, de la interventoría, sino es un Es, reto personal también. es ilegal y o antiético, ingeniero Francisco, que Olaguer Agudelo haya contratado con empresas de familiares sobre este anticipo. no, no señor, no es ilegal. Nosotros hicimos la verificación. Estas no son empresas que hayan sido constituidas netamente para esos trabajos, son empresas que están constituidas desde el 2019. Cualquier persona puede entrar a verificar esa información. Empresas que tienen experiencia con la gobernación de al Amazonas y con diferentes elementos. Obviamente, uno entiende las suspicacias, pero digamos que desde el punto de vista de un marco normativo, no existe una herramienta que me diga a mí que yo no puedo permitirle un subcontrato ni con sus familiares ni con los mismos integrantes del consorcio en determinado momento. Entonces, en ese sentido, los desembolsos se hicieron a esas empresas de una manera transparente y se fiscalizó y se vigiló que estuvieran ejecutando las labores. Por eso es que les hacía referencia a dónde están las actividades. Se fiscalizó que si se les hacía un desembolso, ellos efectivamente estuvieran trabajando y es lo que nosotros hemos vigilado como interventoría. Ingeniero Garantizar que Juan esos Carlos desembolsos Salazar, se ¿cómo ejecuten. reciben ustedes como interventores la noticia de que la Contraloría General de la República, con presencia antier de Carlos Mario Zuluaga en Ibagué, sea quien supervise los aspectos fiscales de la obra y no la Contraloría Municipal de Ibagué? Pues como lo dije anteriormente, cualquier persona es objeto de este tipo de situaciones. Y pues para nosotros como interventoría, y yo creo que para el contratista constructor del proyecto, sería lo ideal tener el acompañamiento durante toda la ejecución del proyecto hasta el recibo de la obra y su posterior liquidación, porque esto sería una herramienta que blindaría al proyecto ante cualquier suspicacia o cualquier mala intención de que nos digan, hombre, ustedes no están haciendo el debido acompañamiento de interventoría o la respectiva vigilancia de los recursos. Esto también, pues, como lo hemos dicho, tiene acompañamiento de veedurías de acuerdo a la ley, ¿no? Esto es un requisito que además debemos cumplir. Entonces, para nosotros es lo Sí, mejor, es lo ideal que la Contraloría esté desde pues este eso momento. garantiza que se haga la obra o no. Correcto. Garantiza Antes es bueno para la mí. buena inversión de los recursos. Es Para lo que mí es me lo más parece importante. buenísimo, porque Es lo vamos a tener ideal. puente. Es la idea. Bueno, ingeniero Francisco, hablemos de los adelantos en el cronograma y cómo los contratistas han podido en las últimas semanas progresar con el desarrollo de los permisos. Por ejemplo, aquí hemos dado en exclusiva desde ayer la información de que ya publicaron, por ejemplo, el aviso en el Nuevo Día, ya se abrió el acta de estudio de evaluación en algunos días sobre el tema del permiso ambiental. Ya también radicaron, entiendo, el PMT para plan de manejo de tránsito. Es decir, parece como que se está destrabando la obra. Sí, 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 afortunadamente Juan Pablo, pues ya nosotros hemos logrado surtir la cantidad de solicitudes que se tienen que realizar ante terceros. Tenemos permiso del ICANN, tenemos permisos de las empresas de servicios públicos para el manejo de sus redes. Ya contamos con un plan de manejo de tránsito que está listo para ser implementado al momento de la ejecución del proyecto y estamos netamente a la espera de
continuar con el permiso de aprovechamiento forestal, que como muy bien lo comentas, pues ya actualmente está en una segunda radicación y ya fue publicado, ya tiene expediente aperturado para poder continuar con el trámite normal, que esperamos que se desarrolle lo más pronto posible y poder darle ya un inicio a este proyecto frente a la estructura del puente, que es lo que más impacto genera en el proyecto. Hablemos del cronograma, ingeniero Juan Carlos. ¿Cuándo usted cree que podría entonces estar reactivándose la obra y cuándo podría ser entregada? El día de ayer tuvimos una mesa de trabajo en la ciudad de Bogotá precisamente para darle más precisión a este tipo de preguntas. Técnicamente, el proyecto está al 100%. Tenemos permiso del ICANN, como lo dijo el ingeniero Restrepo, tenemos permiso de movilidad y estamos simplemente, prácticamente en este momento, dependiendo de la respuesta de la corporación en el permiso de aprovechamiento. Pero ya se abrió el tema para la evaluación, o sea, eso está próximo a entregarse. Esa es la idea, que no hayan observaciones de plano mayor que de pronto nos toque subsanar. Si eran válidos, si tenía asidero Cortolima dilatando el permiso ambiental diciendo que había faltado socialización, cuando entiendo que llegaron solo 2 o 3 estudiantes de ingeniería forestal a la socialización del proyecto. Pues yo no lo vería así tan puntualmente. La idea es, si la autoridad ambiental nos hace unas observaciones sobre un permiso que teníamos en curso, pues nosotros como contratista e interventor simplemente acudimos a hacer, pues, a subsanar esas observaciones y es lo que estamos esperando. Contamos con que, pues, en este momento todas las observaciones ya hayan sido subsanadas y que el permiso nos salga, porque estamos prestos, si Dios quiere, a que esto se dé en un lapsus de tiempo de 15 a máximo 20 días. Si se supone que en mayo dan este permiso, en junio comienza la obra. Esa es la idea. ¿Y cuánto tiempo? En el cronograma 8 meses. En el cronograma que estudiamos ayer, el contratista, por la metodología y la complejidad del proyecto, estamos hablando de 10 a 12 meses de procesos constructivos. Mejor dicho, otro año. Hay que ser franco con la gente. Hay que decir la verdad. La verdad, aquí no podemos esconderle la verdad a la gente. Bueno. Técnicamente el proceso requiere una complejidad y una metodología constructiva muy compleja. Bueno, ingeniero Francisco Restrepo, antes de salir del cargo, la secretaria de Infraestructura de Ibagué, Sharon Dayana Guzmán, expresó que sería necesaria una adición presupuestal. ¿Esa opción todavía está sobre la mesa? Lo digo teniendo en cuenta que el proyecto, desde hace muchos años, se ha hablado de que tenía deprimido, que iba a tener glorieta, luego resultó que el tema de la afectación catastral hacía que el proyecto se saliera de los valores financieros y no tenía cierre financiero. ¿Esto todavía es válido a la luz del futuro de la movilidad de la 60 con quinta? Juan Pablo, en este momento dentro del contrato nosotros no tenemos solicitud oficial de recursos adicionales. En ese sentido, para la ejecución de este proyecto no requeriríamos un adicional. Sin embargo, pues el proyecto está concebido en distintas fases que a futuro pues tendrán que ser desarrolladas por la administración, pero no dentro de este contrato. En lo que llevamos desarrollados y en los balances técnicos que tenemos, a la fecha logramos tener un cierre financiero con los recursos disponibles para ejecutar las actividades que están contratadas. ¿Qué viene mañana para el proyecto en esa audiencia de incumplimiento, ingeniero Juan Carlos? ¿Qué viene? Mañana el contratista pues tendrá que subsanar todas y aportar el material probatorio al cual tiene pues derecho él a defenderse ante la entidad para poder decir yo no he incumplido. Entonces, como todos, mañana la idea es proceder y darle continuidad a esa audiencia de incumplimiento que hemos solicitado nosotros desde la interventoría. En el futuro, la misma pregunta que le hice a Francisco, ¿en el futuro puede haber glorieta y deprimido o no se necesitan? Como lo hemos plasmado en muchas mesas técnicas, Ibagué es una ciudad que está en crecimiento. Y esta primera, el proyecto se puede concebir y es altamente... ¿Con el puente? Con el puente, sí. Con la glorieta o con el deprimido. El proyecto se puede hacer en 3 fases,
no solamente tenía que ser todas las 3 fases incluidas en una sola inversión, y con esta primera fase se pretende descongestionar y darle velocidad de flujo de tránsito en un 54% en mejoras de transitabilidad y tiempos de recorrido. Para aquellos que dicen que el puente de la 60 es innecesario, que era mejor meter la plata en la 103, ¿cuáles son las cifras estadísticas, matemáticas de tráfico, ingeniero Francisco, que respaldan esta teoría? Es que el estudio que hizo la consultoría es muy claro. Tenemos en la intersección de la calle 60 con carrera quinta tiempos de retención desde la 64 a la 60 de cerca de 3 minutos con 60 segundos, con 3.6 minutos, perdón, para lograr pasar simplemente 100 metros en las horas pico. Entonces, obviamente, al tener un flujo libre de la carrera quinta en ese punto, la mejora va a ser significativa. El estudio que existe frente a las necesidades o no beneficios está claramente soportado en un estudio de tránsito de todos los beneficios que tiene empezar a solucionar esta intersección, y digamos que no solo estamos hablando en tiempos de movilidad, estamos hablando en reducción de impacto ambiental, estamos hablando en mejoras de circulación, estamos hablando en optimización de medios de transporte. Eso está plenamente definido, inclusive en el estudio, teniendo en cuenta que son los 2 ejes principales de la ciudad de Ibagué. Ingeniero Juan Carlos Salazar, gracias por estar con nosotros hoy en este gran tema del día. Se destraba el puente de la 60 con quinta en Ibagué. Juan Pablo y mesa de trabajo, muchas gracias, y como lo decimos, somos ibaguereños y estamos comprometidos en sacar este proyecto adelante por encima de cualquier otra adversidad que encontremos en el camino. Ingeniero Francisco Restrepo, socio y miembro del Consorcio Conexión Vial 60, interventores del proyecto de la 60 con quinta, muy amable por estar con nosotros hoy en Econoticias. Muchas gracias, Juan Pablo, muchas gracias a todos los oyentes. 7:47, ya viene el ping-pong político de Econoticias.